En A Vivir, que son 2 días, Comunidad Valenciana, yo me lo guiso, yo me lo como. Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre chateaubriand. Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre chateaubriand. Ya lo saben ustedes, este es el último domingo del año. Hemos hablado en A Vivir, que son 2 días, Comunidad Valenciana, muchísimo de gastronomía, de cómo está creciendo nuestro potencial, el potencial de la parte del mapa que estamos ocupando. Han pasado muchísimos chefs por nuestro A Vivir, pero hoy queríamos hacer un pequeño carrusel, sin goles, eso sí, de sabores, los sabores de la Comunidad Valenciana en el 2014, que ya estamos despidiendo. Así que vamos a ir presentando a los nombres que amamos en la comunidad y que desde luego amamos en A Vivir, que son 2 días, Comunidad Valenciana. Quique da Costa, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días, un año intenso. Bastante. Bastante. Eso sí, podría ser una palabra, sí. Sí, bueno, yo al menos he tenido esa sensación. Desde el no conocimiento extenso de la gastronomía han habido muchísimas noticias, ha habido muchísima agitación de gastronomía este año 2014. Hemos sido bastante generadores de noticias. Lo que hay que valorar es que casi todas o muchas de ellas han sido positivas, que no era lo que venía sucediendo en los últimos años. Quique, una pregunta muy interesante te voy a hacer. ¿Preparado? A ver si soy capaz de responderle igual de interesante. ¿Tú qué piensas de Ricard Camarena? Bueno, Ricard, seguramente que no hay tiempo en el programa para hablar y poder resumir la obra de Ricard y sobre todo su estado y su proyección. Pero estamos hablando de un cocinero con una formación tremenda, con un gran conocimiento de la tradición valenciana, lo cual es realmente importante y relevante para construir su propio proyecto. Y es cierto que a la vez estamos hablando de un personaje que se descubre en los últimos 2-3 años con un potencial empresarial y una visión empresarial de gestión de equipos muy importante, que está haciendo que su proyecto, además de su inquietud por las cocinas de otras culturas, pues desde la cocina valenciana arraigada, pues tengamos un cocinero con una proyección internacional que, bueno, que en principio está donde está y cómo está, que no es poco y considero que es mucho, pero que posiblemente está en el 10% de lo que nos puede llegar a aportar al conjunto de la comunidad. Ricard Camarena, y esto sin copita de anís ni nada, esa exaltación de la amistad fabulosa, ¿no? Yo voy a acostarme ya, yo ya tengo el día hecho, ya. Bueno, Ricard, ¿qué balance harías tú de este año 2014 en la gastronomía de la comunidad, en lo que suponemos como potencial? Bueno, yo pienso que este año tal vez se han ido escenificando el trabajo de muchos años, ¿no? Ha sido muy notable la aparición de nuevos locales, de muchos que están forjando lo que es una estructura de gastronómica muy importante en toda la comunidad. Pero yo creo que esto es fruto del trabajo de muchísimos años, que se ha escenificado en un año y medio, tal vez 2, los 2 últimos, pero que es el trabajo de muchos años y que se ha hecho tal vez en un anonimato más importante, ¿no? Yo creo que también ha estado muchos años Quique trabajando, no digo en solitario, pero sí que era la cabeza visible de la comunidad, como sigue siéndolo ahora. Pero tal vez pues cada vez hay más gente que está sumando y hace que la visibilidad de la comunidad ahora mismo sea más importante que unos años atrás. Oye, Ricard, tú que eres una persona como mínimo inquieta, que te metes constantemente en muchos charcos, ¿te atreverías a ser un poquito periodista en estos momentos y presentar a la gran dama de la gastronomía de la comunidad, a Susi Díaz? Me lo pones muy difícil, pero sí, claro, lo sé, voy a intentarlo. Venga, va. Bueno, pues Susi sin duda es una gran cocinera, como viene demostrando hace muchos años. También desde un lugar bastante complicado, como puede ser Elche, ¿no? Un sitio que aunque está cerca del aeropuerto de Alicante, pues hay que ir. Y creo que ahora mismo está viviendo un momento muy dulce, gracias a la televisión, pero también gracias a todo el trabajo que ha hecho estos últimos años, ¿no? Yo creo que Susi escenifica muy bien lo que estábamos hablando antes. Mucho trabajo durante muchos años y de repente una eclosión a nivel mediático que nos ha venido muy bien a todos, a ella por supuesto, pero al resto de los cocineros que estamos en la comunidad, pues también muy bien. Y es una persona a la que hay que querer, porque no se puede hacer otra cosa con Susi más que quererla. Susi, bienvenida. Muchísimas gracias, me he quedado sin palabras, ¿eh? O sea, la verdad es que, bueno, cuando escuchas palabras tan bonitas de gente que lleva el mismo camino, que luchamos juntos, que las metas
pues son prácticamente las mismas. Bueno, pues se llenan de orgullo. Me pasa como a él, o sea, Ricardo, o sea, ahora mismo yo ya el día lo tengo echado también. O sea, muchísimas gracias y bueno, es un placer de verdad estar aquí con todos ellos. Susi, tú también has notado que en este último año y probablemente en los últimos años podemos alargar un poquito más el tiempo. El trabajo es como, yo siempre que hablo con vosotros os veo absolutamente acelerados, hacéis muchísimas cosas. Bueno, sí, es que nuestro trabajo es así, o sea, es un trabajo de estrés, es un trabajo de presión, es un trabajo que, o sea, lo que has hecho hoy para mañana prácticamente tienes que empezar de nuevo porque todos los servicios empiezan cada día, el mercado hay que hacerlo todos los días. La verdad es que cuando hay artistas que hacen una obra y queda ahí pues para que todo el mundo las pueda contemplar y ver, nosotros no, nuestras obras se hacen todos los días cuando te levantas por la mañana y te vas derecho a comprar, ¿no? Y vienes, desayunas con tu equipo y te pones todos los días. Entonces esto a veces, cuando tienes mucho trabajo o a veces tienes cosas externas fuera del restaurante, pues se crean ese estrés, esa fuerza. Pero al final somos masoquistas y nos gusta, no sabríamos vivir. Yo creo que los que hemos escogido esta profesión nos gusta vivir así. Susi, manejas como nadie o como pocas y pocos la cocina, manejas estupendamente bien la sonrisa y manejas también muy bien el lenguaje, así que seguro que presentarás también estupendamente bien aquí como ya. Bueno, yo de Kiko creo que estudiar, o sea, yo a Kiko lo conozco desde hace muchísimos años, es un encanto de persona, o sea, ya te hablo a nivel personal, es dulce, cariñoso, es de las personas que bueno, que en un montón de ocasiones me ha demostrado que es realmente un amigo. Y bueno, y luego si decimos profesionalmente, pues creo que le pasa como a mí. Él está ahí en Cocentaina, está escondido, hay que ir adrede. Y fíjate si ha sabido hacerse su hueco, que está teniendo todos los reconocimientos habidos y para ver, y todos los que le van a venir, sin lugar a dudas. Está luchando día a día, ¿no?, con su equipo para que la gastronomía de nuestra comunidad cada vez esté donde le corresponde. Y bueno, ¿qué más os puedo decir? Pues deciros que bueno, que hace mucho tiempo que no le da un abrazo y desde aquí le mando un besote muy grande y que siga luchando como está, porque gente como él hace grande nuestra comunidad y nuestra cocina. Kiko Moya, bienvenido. Vaya tela. Igual acabamos todos llorando hoy, puede ser, y eso es estupendo. No. Yo el otro día casi lloro en tu programa, pero sí. Espero que hoy no. Bueno, también podría ser, es muy saludable, limpia mucho y es estupendo. Desde Cocentaina al mundo, Kiko, ¿tienes en estos últimos tiempos esa sensación? Bueno, sí, bueno, gracias por las palabras de Susi, de cariño y afecto que nos tenemos desde hace tiempo. Bueno, nosotros en los pueblos periféricos que llamo yo, todo se lleva de una forma pues mucho más lenta, mucho más pausada y a lo mejor no con esa vorágine de las grandes urbes, ¿no? Pero bueno, este año que hemos pasado ha sido un año, como bien decías, intenso y que bueno, para mí irrepetible. Desde luego. Pues venga, vamos con ese carrusel de sabores, de paladares, de colores, de formas, del plato que pensáis que es el más significativo o que puede ser el resumen de todo un año en vuestras cocinas. Quique da Costa, ponnos encima de la mesa tu plato, por favor. Estaba pensando y estaba intentando que Kiko se alargara un poquito más para pensar que resumía de alguna manera mi plato, pero si estáis igual que yo me lo decís y me alargo, o sea que sí, alárgate, Kike, por favor, tampoco creo que me coste, pero bueno, mira, uno que resume básicamente, podríamos decir, uno de los que puede resumir mi cocina este año es un plato que viene fundamentalmente construido sobre el arroz socarrat, con el alioli y la gamba, ¿vale? Es el socarrat, o sea, el arroz a banda es el plato emblemático de Denia, la gamba es el producto emblema, por decirlo de alguna manera, y el alioli, bueno, pues este acompañamiento, esa salsa emulsionada, ¿no?, que con la que hemos construido por una especie de canutillo de socarrat, ya, bueno, podríamos decir que es como la sublimación técnica de algo que en principio es rústico y en algunos casos incluso cañí, defectuoso, propio de la propia elaboración. Bueno, pues llevar a la sublimación de un bocado, ¿no?, comido con las manos. Bueno, podría ser una manera de resumir un poco el contexto de la cocina de este año, muy arraigada también a los sabores de aquí, construida con las técnicas de todos los lugares y, bueno, pues un trabajo de investigación
sutil, elegante y bueno, intentando representar también nuestro escenario natural y nuestra cultura y nuestro pueblo en un bocado de que dura nada, como casi todo lo que hacemos nosotros, pequeños bocados, ¿no? Y escenificarlo así. Bueno, pues ya empieza esa emoción que a veces surge del estómago y otras veces del cerebro, pero da igual, ya estamos pensando en cómo sabría eso. Ricard Camarena, tu plato. Pues yo, cuando me lo comentaron que tenía que elegir un plato, pues lo tuve complicado también, ¿no? Porque al final son tantas cosas las que tocas al cabo del año, pero intenté plasmar en un plato pues un poco las vivencias que hemos tenido este año. Y el plato que he elegido es la ensalada de espárragos con un jugo de coco escabechado y un cremoso de huevas de salmón. ¿Por qué he elegido el plato? Pues porque hay varias cosas que me interesan. Primero son los vegetales, en este caso escenificados con el espárrago, el tratamiento que se le da al espárrago es importante. Es un tratamiento bastante técnico, pero que no resalta a la vista, simplemente es cuando te das cuenta que ese espárrago le ha pasado algo distinto, ¿no? Luego también es muy importante... Hola. Se ha emocionado del plato y se ha quedado sin palabras. Es impresionante, es que es un plato muy sentimental. Es que el espárrago es lo que tiene. Se ha quedado sin palabras, pobrecito. Venga, va. Vale, bueno, pues después lleva un cremoso de huevas de salmón, que también es un producto que me gusta mucho, es el caviar de salmón, que lo reventamos, que le extraemos todo el jugo y ese jugo lo cocemos como si fuera una yema de huevo. Da lugar a un producto muy cremoso, muy yodado, salino, oxidado, que complementa muy bien con el amargor del espárrago. Y acabamos todo esto con una infusión hecha con jugo de coco, que lo escabechamos con lima. Es ácido, picante, graso, un poco dulce, y un poco todos esos matices se reúnen en un plato que a priori pues resulta un poco extraño, pero luego en la boca funciona muy bien. Sí, seguro que funciona muy bien. Susi Díaz, ¿cómo sabe la finca en Elche en este 2014 o cómo ha sabido? Bien. Bueno, pues la verdad es que fíjate, yo he escogido un plato que me merece mucho respeto. Es decir, lleva 25 años en mi carta y sigue siendo el plato más vendido. Entonces, ¿qué quieres que os diga? O sea, yo tengo que reivindicar este plato porque creo que se lo merece, ¿no? Y además estamos en plena temporada. Es una alcachofa, o sea, algo tan sencillo y tan elemental como una alcachofa rellena, que desde que estamos, como te he dicho, en plena temporada, desde que la coges y la limpias perfecta, desde que le das la cocción perfecta, desde que utilizas esa gamba que no es la de Denia, Quique, pero bueno, tenemos aquí en Santa Pola otra bastante respetable, que la mimamos muchísimo y le agregamos también un poquito de cebolla, también roja, o sea, un poquito de alioli. O sea, es un plato que está, de alguna manera, en estos 25 años, cada año le ponemos una pincelada nueva, cada año la actualizamos un poquito más. Y es curioso de tener un plato, 25 años, que año tras año le vas dando un matiz diferente y sigue siendo el plato más vendido de la carta. Pues a mí, ¿qué queréis que os diga? Pues es el plato que yo pongo hoy en la mesa y que invito a estos chicos a tomar un aperitivo con ella. Y como ya, vamos contigo. Bueno, siempre, como bien decía Quique y Ricard, es complicado elegir siempre uno de los platos de este año. Yo siempre me doy por muy satisfecho si cada año consigo sacar 2 o 3 propuestas que tengan intención o que puedan trascender. En este caso, yo he elegido un cremoso de mostaza con hierbas recién cortadas, que simplemente es mostaza que recogemos en nuestro entorno que se cría de forma silvestre. Hacemos una mostaza tradicional poniendo un poquito de miel y a partir de ahí hacemos una holandesa con jugo de rúcula para darle matices vegetales. Y al final simplemente con hierbas recién cortadas, pues rúcula, todo tipo de flores que se crían a nuestro entorno, stevia, por ejemplo, también le ponemos para darles toques dulces, y al final el plato en boca pues son un poco de todo, ¿no? De todos los sentidos, amargo, dulce, picante, ácido, y es un plato que ha gustado mucho a la gente, por lo tanto yo creo que es el plato que merece la pena hoy estar aquí. Bueno, a los 4 os voy a invitar a que estas Navidades, bueno, aparquemos un poco el WhatsApp y cerremos esta sección este año, A Vivir, que son 2 días, último del año, pues felicitándoos entre vosotros el nuevo año, si queréis, evidentemente, y no utilizando el WhatsApp. Por una vez, utilicemos la palabra, la voz. Así que adelante, el que quiera que empiece. No os peguéis, por
por felicitaros. Ay. A ver, yo creo que en mi caso lo que espero es que siga brillando por encima de cualquier circunstancia la concordia entre el sector. Yo creo que somos mucho más poderosos juntos que individualmente. Esto parece una obviedad, pero muchas veces la propia inercia podemos llegar a creer que en un momento dado podemos dar la vuelta al mundo individualmente, y yo creo sinceramente que sobre todo nuestra comunidad autónoma necesita de cada uno de nosotros, aportando individualmente, porque individualmente primero se aporta al conjunto y a la sociedad. Y yo creo que la concordia que hemos conseguido, ese equilibrio, ese saber competir, es el que nos va a dar muchos más frutos de los que nos podemos imaginar si seguimos creyendo que la suma de todos es el potencial conjunto y común. Uh-huh. Así que os felicito el año que habéis celebrado, el nuevo, y ya sabéis, para adelante. Venga, ¿quién se lanza? Bueno, pues yo desde aquí... Lucy, venga, tú. Venga, bueno, pues yo desde aquí, desde un rinconcito del campo de Elche, pues quiero mandaros pues un gran beso y deciros que, bueno, que creo que la comunidad nuestra va a ir aumentando gastronómicamente hablando. Creo que nos queda todavía un potencial impresionante por recorrer, y casi repetir un poco lo que ha dicho Quique, aunque cambie las palabras, pero al final es lo mismo. Yo siempre digo que si vamos solos, pues vamos rápido, pero si vamos unidos, llegamos más lejos. Entonces tenemos que estar unidos, eso es algo que nos caracteriza, es algo que creo que va dentro de nosotros, y tenemos que luchar juntos, porque sin lugar a duda tenemos que ser una potencia en este país, porque además hay madera, producto, ganas y ilusión. Feliz Navidad a todos y un año lleno de todos los éxitos del mundo para todos. Venga, voy a continuar yo. Vamos, Ricardo. Bueno, yo quería hacer una reflexión para terminar el año, y es que, como tú has dicho, este año yo muchas veces me he sentido que lo que estamos haciendo los cocineros pues es motivo hasta de orgullo para mucha gente de nuestro entorno, y no estoy hablando de profesionales del sector. Entonces creo que debemos de aprovechar esto para siempre intentar sacar lo mejor de nosotros mismos y poder trasladarlo a los demás. Que sirvamos de ejemplo, pero solo lo bueno que hacemos. Lo malo nos lo vamos a guardar para nosotros. Y estoy con Quique que hay que estar orgullosos de estar tan unidos, de que nos queramos incluso, y de poder continuar haciendo muchos años más. Así que os doy un beso grande a todos y os deseo lo mejor para el año que viene. Bueno, pues yo para cerrar, a nivel individual, espero este 2015 que viene seguir siendo digno compañero de estos cracks que tengo a mi alrededor, y a nivel colectivo que demos alegrías de esta comunidad que en unos años nos la han desprestigiado, y que con profesionales tanto en la gastronomía como en todos los campos le demos la dignidad que se merece, que yo creo que pues poco a poco lo estamos consiguiendo. Y buenas fiestas. Pues ahora me toca a mí. Yo acabo haciendo una confesión más que en reflexión. Nunca me había sentido atraída por la gastronomía, lo tengo que decir, lo tengo que confesar, pero la verdad es que ha sido un año intenso para mí. Conoceros me ha aportado un montón de cosas, sobre todo cuestiones de vida, que al final son las más importantes. Así que gracias a todos los chefs y personas que se dedican a la gastronomía, que han pasado por A Vivir, que son 2 días, y sobre todo a vosotros 4, que la verdad es que es bastante fácil apreciaros. Muchas gracias. Un besito a todos, feliz año. Un besito. Feliz año. Felices fiestas. A Vivir, que son 2 días, Comunitat Valenciana.